La guerra en Ucrania no ha terminado. El conflicto sigue activo. El costo humano continúa creciendo. Nada esencial ha cambiado sobre el terreno. Y sin embargo, en Múnich, algo fue diferente. No escuchamos promesas firmes. No hubo anuncios decisivos. No apareció el tono épico que durante años definió el discurso occidental. Cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tomó la palabra ante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Ucrania dejó de ocupar el centro absoluto de la narrativa global. Ese desplazamiento no fue accidental. Fue político. Fue estratégico. Y fue profundamente revelador. En este vídeo analizaremos qué significa el silencio de Washington. Cómo afecta a Ucrania en un momento crítico. ¿Por qué Rusia gana margen sin disparar un solo tiro? ¿Y por qué Europa se ve forzada, quizás por primera vez, a decidir sin certezas externas? Porque en el mundo del poder, el silencio nunca es vacío. Es una herramienta. Y hoy, esa herramienta puede estar redefiniendo el curso de la guerra. Y obligando a Europa a elegir su propio camino. Esto es la geopolítica del cambio. Si buscas entender la política internacional más allá de los discursos oficiales, suscríbete, activa la campana y acompáñanos. Aquí analizamos no solo lo que se dice, sino lo que el poder decide callar. Ucrania sigue en guerra, pero en Múnich algo fue distinto. No hubo grandes declaraciones, no hubo compromisos rotundos, no hubo la épica habitual. Y cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló ante el mundo en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Ucrania dejó de ser el centro del discurso occidental. ¿Fue un olvido? ¿Fue cansancio? ¿O fue una decisión estratégica? Bienvenidos a la geopolítica del cambio. Si quieres entender el poder global más allá de los titulares, suscríbete, activa la campana y comparte este análisis. Aquí hablamos de lo que se dice y de lo que se calla. Durante años, Ucrania fue el eje moral de Occidente. El conflicto se presentaba como democracia contra autoritarismo, soberanía contra agresión, orden internacional contra revisionismo. Pero en Múnich 2026, Ucrania no ocupó el centro del escenario. No fue negada, no fue abandonada, fue desplazada. Y en geopolítica, el desplazamiento es una señal poderosa. El mensaje implícito de Washington fue claro. Estados Unidos no retira su apoyo, pero ya no lo garantiza de forma incondicional. Rubio evitó fechas, montos, compromisos explícitos, lenguaje de todo el tiempo que sea necesario. Esto revela una recalibración estratégica profunda. Estados Unidos está diciendo sin decirlo, Ucrania importa, pero no puede definir por sí sola toda nuestra política exterior. Este no fue un discurso pro-Ucrania ni anti-Ucrania. Fue un discurso esquivo. ¿Por qué? Porque la ambigüedad preserva margen de maniobra, reduce expectativas, traslada responsabilidades, envía mensajes múltiples a distintos actores, a Kiev, a Bruselas y a Moscú al mismo tiempo. El silencio, aquí, fue una herramienta diplomática. Para la Unión Europea, este silencio fue inquietante. Europa esperaba reafirmación, liderazgo claro, compromiso firme de Washington. En cambio, recibió prudencia, distancia calculada, una invitación implícita a asumir más carga. El mensaje fue incómodo. Ucrania está en Europa. Europa debe liderar. Esto acelera el debate interno europeo sobre defensa, gasto militar y autonomía estratégica. En este punto concreto, Rusia sale favorecida. No porque haya ganado la guerra, no porque haya sido legitimada, sino porque se erosiona la percepción de unidad occidental, aumenta la incertidumbre, se normaliza el conflicto, se prolonga el desgaste político europeo. Para Moscú, el tiempo es poder, y la ambigüedad occidental le compra tiempo. Para Ucrania, este nuevo contexto es peligroso. No hay ruptura, pero sí señales de advertencia. El apoyo no es infinito. La guerra ya no monopoliza la agenda. Los aliados evalúan costos,
no solo principios. Ucrania sigue siendo apoyada, pero ya no es incuestionable. Eso cambia profundamente el tablero. El caso ucraniano revela algo más grande. El mundo entra en una fase donde las guerras largas cansan, las alianzas se renegocian, las prioridades se diversifican, la moral compite con la estrategia. Estados Unidos no abandona valores, pero prioriza sostenibilidad estratégica. Europa defiende principios, pero enfrenta límites estructurales. Rusia explota las grietas. Ucrania no perdió en Múnich, pero tampoco ganó. El gran cambio fue otro. La guerra dejó de ser el eje absoluto del discurso occidental. Eso no define el resultado militar, pero sí condiciona el resultado político. La ambigüedad no es neutral. Favorece al actor que resiste más tiempo. Hoy ese actor es Rusia. Si Occidente quiere defender la soberanía, el derecho internacional, la libertad política, las democracias económicas, debe decidir algo esencial. ¿La ambigüedad es una fase o el nuevo modelo de liderazgo? Porque las guerras no solo se ganan con armas, se ganan con claridad política. Y la claridad hoy está en disputa. Gracias por acompañarnos en la geopolítica del cambio. Si este análisis te aportó perspectiva real y sin propaganda, suscríbete, comparte y forma parte de esta comunidad que entiende que el silencio, en geopolítica, también decide el destino de las naciones. Nos vemos en el próximo análisis. La pregunta incómoda no es si Europa puede sostener a Ucrania, sino cuánto está dispuesta a pagar por su propia pasividad. Porque en geopolítica no existen los vacíos, solo espacios que alguien más ocupa. Cada dron entregado, cada fábrica activada, cada euro invertido, no acerca la guerra, la contienen la duda, la división y el cálculo político. Si la acercan a Ucrania, no pide permiso para defenderse. Le está ofreciendo a Europa decidir dónde se detiene el autoritarismo. Europa no financia una guerra ajena, está pagando por adelantado su propia defensa. Esto es la geopolítica del cambio.